Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo, en este momento. Ponemos nuestras vidas delante de ti, papá, y pedimos que hables a nuestros corazones, Señor. También bendecimos aquellas vidas que nos ven a través de estos medios en cualquier país del mundo, Señor. Que tú bendigas cada vida, cada corazón que escucha esta palabra, y que ministres, Señor, por favor, te lo suplicamos, a cada oyente, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias porque nos permite reunirnos un día más en este lugar, adorar y exaltar tu nombre. Toda gloria y honra sea a ti, mi Señor. Y la iglesia del Señor Jesucristo dice: amén. La iglesia de Cristo dice: amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Éxodos, por favor, capítulo 20. Y hoy el Señor quiere hablar sobre el tema. Ya lo tiene en Éxodos, que es el segundo libro de la Biblia. Éxodos significa salida. Éxodos capítulo 20. Y el Señor va a estar hablando bajo el tema: ¿debe la iglesia guardar el día sábado hoy en día? ¿Debo guardar el sábado hoy en día? Y entonces vamos a leer la palabra del Señor, lo que dice Éxodos 20, versículo 8 al verso 11. Y dice la palabra del Señor así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, o sea, que esté dentro de tu casa. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén y amén. ¿Sobre qué va a estar hablando el Señor hoy? ¿Debo guardar el día sábado hoy, o la iglesia debe guardar? Y quiero empezar con esto, con todo amor y con todo respeto. Yo no quiero atacar, ni ofender, ni irme en contra de ninguna denominación. Todos creemos en un Dios y tratamos de buscarle. Pero quiero decirte que hoy en día, vuelvo y lo reintegro, mi propósito no es atacar a nadie. No quiero que vayan a decir de pronto que me escuchas: ya nos está atacando, nos está tirando piedras. No, el propósito nuestro es que aprendamos a través de la palabra de Dios. Y hoy en día hay 2 grupos que dicen que son cristianos y que están en contra de congregarse el día domingo. Entonces dicen que Dios lo estableció el sábado y que el sábado tiene que ser y no más. Estos 2 grupos dicen que el día sábado es el único día en que se puede adorar a Dios. Y cuando nosotros miramos uno de ellos grupos, con todo respeto lo digo, son los adventistas del séptimo día. Ellos dicen que el día sábado es el día que el Señor dejó para adorarlo, que no hay otro día, que el domingo no se puede adorar a Dios, sino que se debe adorar el día sábado. Ese es un grupo. El otro grupo que dice que debemos de adorar a Dios el sábado son los judíos mesiánicos. Y nosotros como cristianos no debemos mezclar el judaísmo con el cristianismo.
No se puede mezclar. Estos dos grupos dicen que debemos guardar el sábado. Sin embargo, muchas denominaciones que hay hoy en día, que son más de 3,000, escucha, más de 3,000 denominaciones que hay, y entre ellas estamos nosotros ahí. Somos los que adoramos a Dios el día domingo. O sea, hay 3,000 denominaciones, háblalo así, que adoran a Dios el día domingo, que se exalta el día domingo, que es el primer día de la semana. Y hay 2 denominaciones que dicen que se debe adorar el día sábado. Entonces, si nosotros vamos y miramos, hay 2 que el día sábado y 3,000 que se debe adorar, que adoramos el día domingo. Y no solamente el día domingo, nosotros adoramos todos los días. Todos los días son santos para el Señor y todos los días debemos de adorarle. Nosotros no podemos ser santos el domingo y santurrones de lunes a sábado. Nosotros tenemos que adorar a un Dios eterno y vivir en la santidad de Dios cada día. Porque la palabra dice: por la cual que sin la santidad nadie que verá a Dios. Dicen los adventistas, estos 2 grupos, que la Iglesia Católica inventó los cultos el día domingo. Que la Iglesia Católica inventó esto. Y eso es una mentira. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no empezó o no comenzó sino en el año 325 después de Cristo. Históricamente, Pablo dice que los cristianos no debemos mezclar la ley con la gracia. Y el libro de Gálatas nos enseña que no es por obras, no es por ley, sino es por gracia, es por fe en el Señor Jesucristo. Ahora sí, viendo ese preámbulo, vamos a entrar conforme a la palabra y nos vamos a dar cuenta que Dios estableció el día de reposo. Vamos al libro de Números, por favor. Ahí enseguida de Levíticos, Números capítulo 15. Y que Dios nos ayude. Eso es lo bonito de traer la Biblia. Usted se da cuenta por sí mismo lo que el mismo Señor quiere hablar. Números capítulo 15, verso 32 al 36. Dice así. Aquí vemos que Dios estableció el día de reposo, pero el día de reposo no lo estableció Dios para la iglesia. El día de reposo lo estableció Dios para el pueblo, para la nación de Israel. No para la iglesia, sino para la nación de Israel. Y dice así el verso 32 al 36. Y ponle cuidado lo que tú lees. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de ¿qué? De reposo. Y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel. Ojo con eso. Lo echaron ¿dónde? En la cárcel, porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irreversiblemente muera aquel hombre, apedréalo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon. Murió como Jehová lo había mandado. Ojo con esto. Aquí vemos que Dios establece el día de reposo. El día de reposo ¿era para quién?
para el pueblo de Israel, para la nación de Israel. El día de reposo no era para la iglesia ni para los gentiles. Era para el pueblo de Israel el día de reposo. Cuando Dios termina, escucha lo que dice Génesis. Vamos a leer mucha Biblia. Génesis capítulo 2, verso 1 al 3 dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Verso 3: y bendijo Dios al séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Cuando Dios terminó la creación, escucha esto, reposó en el día séptimo. Los judíos, cuando nosotros miramos hoy en día o desde ese entonces, los judíos no tenían los nombres de la semana o los días como lo tenemos hoy en día. Para los judíos era y es conocido actualmente como el día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto, el día quinto, el día sexto y así el día séptimo. Para ellos era conocido así como día 1, día 2, día 3, día 4. Los hombres hoy en día cambiaron el calendario. Entonces hoy en día lo conocemos como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Por qué? Esto le cambió los nombres, se los dio el calendario romano. El calendario romano fue el que cambió, le dio nombre a los días. Le dio nombre, o sea, lunes el día 1. Y así empezaron el día 2. Y empezaron a darle. Dios santifica el día séptimo. ¿Para qué? Porque allí terminó toda la obra que Dios hizo. Y eso significa, o sea que a lo que Él termina la obra, Él reposó, descansó, cesó de trabajar de la obra que había hecho en toda la creación. La palabra Sabbat en hebreo significa descansar de trabajar. Significa descansar. Significa reposar. Significa completar, porque Dios terminó la creación en 7 días. O sea que el día séptimo Dios lo aparta y lo santifica hasta el día de Pentecostés. Hasta el día de Pentecostés. Dios no volvió a crear nada de la nada. Alguien decía, pero bueno, entonces creó. Cuando tú te das cuenta, la palabra de Dios, cuando viene el Señor Jesucristo, se inicia ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Viene en dónde? Viene la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés. Viene la plenitud del Espíritu Santo en el creyente. Y viene una nueva creación. Dice la palabra en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno, escucha esto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas, lo de antes, pasaron, y todas en la cruz, en Cristo, fueron hechas ¿qué? Nuevas. Todas las cosas. Ya hay una palabra que se conoce en griego como katasis. Katasis. En griego significa nueva criatura.
antes, escucha esto, iglesia. Antes de la creación física, después de Cristo, antes de la creación física que vemos, después de Cristo viene una nueva creación. Y esa creación no es física, es espiritual, donde nacemos ¿qué? De nuevo. Nacemos en el Espíritu, viene la plenitud del Espíritu Santo, viene la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso dice que los que estamos en Cristo, nuevas ¿qué? Teniendo claro eso, desde Génesis capítulo 2, verso 2, que quiero que lo leamos, miremos aquello. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Amén. Desde Génesis 2:2, la creación pasaron, escucha esto, 2513 años que no era obligatorio guardar el día de reposo hasta el día en que Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. ¿Usted está entendiendo eso? Cuando uno mira eso dice, pero ¿cómo así? Si desde Génesis dice que lo santificó y esto, y miramos 2513 años después que Dios dio la ley en el Sinaí a Moisés, fue donde ordenó guardar el día de reposo. Mientras tanto, nadie guardaba el día de reposo, según la palabra de Dios. Ahora sí, mirando esto, la ley y el día de reposo fue dado para el pueblo de Israel, para la nación de Israel específicamente. Pero el día séptimo fue impuesto ahí en el monte Sinaí. Fue obligado, fue forzado a guardarlo. ¿Hasta qué? Hasta que Moisés recibió la ley ahí. Ahí lo da. O sea que el día séptimo forma parte, escucha bien esto, de los 10 mandamientos de Dios. Forma parte de los 10 mandamientos, forma parte de las ordenanzas y forma parte de los estatutos que Dios le dio al pueblo de Israel que guardara por medio de Moisés. Entonces están dentro de los 10 mandamientos. El día de reposo también era una ordenanza y también era un estatuto para el pueblo de Israel. Y lo vamos a ver dónde está. Vamos a Deuteronomio, por favor. Dijo alguien, usted sígame. Deuteronomio capítulo 4, verso 44 al 45. Recuerde que el séptimo día hace parte de los 10 mandamientos, son las ordenanzas y los estatutos que Dios entregaba al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Está en Éxodo 4, verso 44 al 45. Y lee bien claro lo que vamos a leer, por favor, iglesia. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. ¿Delante de quién? Del pueblo de Israel. Estos son los testimonios. Ojo, ¿qué son? Los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de ¿dónde? De Egipto. Escuche esto.
Esto fue dado al pueblo de Israel no en Egipto, sino en Sinaí. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, ellos no guardaban el día de reposo, porque ellos eran esclavos. Ellos hacían todo lo que Faraón les decía. Y cuando tú lees la palabra de Dios, te darás cuenta que un día llegó Moisés a llevarles la palabra y ellos empezaron a poner atención, y dice que los capataces de Faraón se dieron cuenta de que el pueblo estaba ¿qué? Ocioso, escuchando. Entonces van los capataces y le dicen a Faraón: ¿cómo le parece que estos ociosos sinvergüenzas, yo me imagino, están allá queriéndose escuchar? ¿Y qué dijo Faraón? Por tanto, dijo, redóblales el trabajo y no les den paja ni barro, sino que ellos produzcan la doble cantidad sin paja. Y dice que la carga fue peor. Vino más esfuerzo, más trabajo, más sosiego, más desaliento. Y ellos ahí no guardaban el día de reposo. No lo guardaban. Porque un esclavo no es dueño de sí mismo. Tiene que hacer lo que su amo, o sea, lo que Faraón decía que se hiciera. Ellos no podían. Eso pasa para que ellos pudieran guardar. Tenían que ser libres. Y por eso el Señor saca al pueblo de la esclavitud y los lleva al desierto, y en el monte Sinaí les da sus leyes, sus estatutos y sus decretos. Esto es lo que ellos tenían que cumplir. Y entre ellos entraba el día de ¿qué? De reposo. Y nos dimos cuenta que dice la Biblia que ninguna cosa podían hacer dentro de su hogar. No podían salir. Tenían que estar ahí. No podían coger el burro y irse a montarlo y irse al culto. Ni si había un extranjero ahí, tenía que estar y hacer y estarse ¿qué? Quieto. Ojo con eso. No podían ir. Cuando nosotros miramos Jeremías capítulo 31, vea Jeremías. Jeremías capítulo 31. Mira lo que dice el Señor. Verso 31 y 32. Dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un ¿qué? Nuevo pacto. O sea, como diciendo, viene un nuevo pacto mejor. Dice un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto, ojo con esto, que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, lo que Dios le está diciendo a Jeremías: yo creo, ellos invalidaron mi pacto, dice, y yo quiero que ellos entiendan que yo soy su Dios, yo soy su todo. Primero los saca de la esclavitud para darles la ley en el monte Sinaí. En Egipto no les dio la ley y el pueblo no guardaba el día de reposo porque eran esclavos. Entonces, ¿qué pasa? Les dice el Señor: bueno, yo los saqué, yo soy un Dios amoroso, soy un Dios que doy leyes, dice. Y les voy a dar ley, la ley moral y la ley física. No como esclavos. Dios le dice a Jeremías: el pacto que hice con mi pueblo. ¿Cuál fue el pacto?
ellos lo pisotearon, me menospreciaron. Dice, no quisieron obedecer, lo menospreciaron. Y la Biblia dice, porque ellos menospreciaron el pacto, pisotearon las ordenanzas de Dios, dice la Biblia que Dios se divorció del pueblo de Israel. Le da carta de divorcio. Y cuando uno es casado, en lo secular, una pareja, cuando usted se casa, ¿hace qué? Un voto. O hace un convenio, un pacto entre dos personas. Aclaro esto: ningún ser humano puede hacer, el día de hoy, puede hacer pactos con Dios. No puede hacer. Dios fue el que estableció los pactos con el hombre, no el hombre con Dios. Porque cuando se hace un pacto, tiene que haber un cumplimiento de él. Y yo le pregunto, ¿cuántas veces usted y yo hemos dicho: Señor, te prometo que te voy a servir, te prometo que a partir de ahora voy a orar más, te voy a buscar, no voy a dejar un domingo de congregarme? Pero llega el domingo y echa para melgar. Eso se acabó. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos carne, nosotros fallamos. Nosotros no cumplimos, nosotros invalidamos lo que decimos. Hoy decimos una cosa y mañana estamos diciendo otra. Pero Dios no. Dios dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero mi palabra vive, permanecerá para siempre. Dice el Rey de Reyes. Entonces, cuando una pareja se divorcia, se acaba ¿qué? El concepto, lo que se habló. Entonces ya esa pareja ya no le tiene derecho a serle fiel a la otra persona. Ya no tiene derecho a ser sumisa a la otra persona. Entonces ahí sí cogen, como dice la palabra: antes eras oveja descarriada. Entonces cada uno hace lo que le da la gana. Entonces, mirando ahí, cuando viene Cristo, en la ley, recuerde que había el día de reposo de guardar, pero también habían más ceremonias. Y una de ellas era la circuncisión que el pueblo tenía que hacer. Pregunto, ¿hoy en día estamos obligados a circuncidar? No. Por eso dice: ya no pondré las tablas en piedra, sino en vuestros ¿qué? Corazones. O sea, lo que tenemos que romper y circuncidar es el corazón, limpiarnos de toda maldad, de toda basura, de toda hojarasca, de toda porquería que impida que la presencia de Dios fluya en nuestras vidas. Esto es lo que pasa hoy en día. Y cuando viene Cristo a la cruz del Calvario, hay alguien que me decía: pero pastor, es que esto está, es que a veces nosotros tomamos lo del antiguo, como hoy en día decir, voy a hacer un paréntesis. Usted ha escuchado hoy en día que dicen: ay, es que el día de las primicias, fiesta de las primicias, y ponen unas sandías y todo, y el pastor coma las sandías y tráigales. Guardan ese día la fiesta de las primicias. ¿Por qué no guardan las otras leyes ceremoniales? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no se circuncidan? Cristo, escúchame bien, Cristo es nuestra primicia. Es la primicia de primicias. Cuando tú conoces a Cristo y te acercas a Él y pasas de ser pecador a buscar la misericordia de Dios, entonces tú te conviertes en una ¿qué? Primicia para Dios. Entonces ya le entregas lo mejor de ti. Ya no vives en pecado, vives para Él, porque eres una primicia para el Dios Santo. Entonces ellos traían esto. Otra cosa que se ve hoy en día muchos, por eso digo, no quiero atacar a nadie,
y toman un texto de Éxodos, no lo lea, donde está capítulo 12, que significa la Pascua, cuando el pueblo de Israel iba a salir, y Dios le ordena a que tomen un becerro y lo maten, y un becerro santo, sin mancha, puro, sin defecto. ¿Por qué? Porque cuando se hacía el sacrificio, Dios no se le podía ofrecer ni un cordero tuerto, ni sordo, ni manco, ni choneto. Tenía que ser puro, cordero sin defecto. Y entonces mataban ese cordero y tomaron la sangre y la rociaron en una vasija o en un librillo, dice. Y esa sangre Dios ordenó al pueblo únicamente, a la nación de Israel, que pusieran la sangre sobre los dinteles de la puerta, para que cuando viniera el ángel de la destrucción, el ángel de la muerte, donde viera la sangre de Cristo, el ángel pasara, porque significaba que ahí estaba el pueblo de Dios. Y ahora han traído esto acá. Entonces la gente vive aplicando la sangre de Cristo, que en el carro, hasta en el chandoso de la casa, en el gufi lo aplican, que al gato, que a las ventanas. Van a pasear y dicen: Señor, aplicamos la sangre de Cristo en la carretera. Y si usted va de aquí a Cali, ¿qué becerro le aguanta ahí? Eso, lo que se hizo ahí, simbolizaba que así tenía que venir el Cordero Santo inmolado, que es el Señor Jesucristo, a morir en la cruz, y que a través de su sangre que derramaba, pura y santa y sin mancha, nosotros los pecadores íbamos a tener la entrada y el perdón de pecados a través de ello. Entonces la sangre no es nada. Entonces una vez me dijo: pastor, entonces no. Le dije: hermano, pues si usted quiere hacer eso y se pega de Éxodos, le dije, eso representaba, simbolizaba algo que había de venir, y simbolizaba y tipificaba a Cristo. Entonces yo le dije: si usted quiere hacerlo real, pues cómprese un cordero, un chivo, un marrano, y mártelo y riegue la sangre, entonces al menos. Y eso es lo que pasa. Entonces muchos viven, yo no sé, a veces cogemos un texto y lo sacamos del contexto y lo volvemos un pretexto, y ya la iglesia empieza a hacer, es pura brujería ya. Entonces ahí es donde empiezan con el aceite ungido, y le ponen más fe al aceite que no al mismo nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra? En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos, y ellos ¿qué? Ay, no dijo cargue un bote de sangre. Y abro paréntesis, seguimos con el día de reposo. Cuando viene Cristo, entonces nosotros ya no estamos bajo la ley, el pueblo. Estamos bajo la gracia, la salvación, el perdón de pecados que había antes allá cuando lo hacía el sumo sacerdote, el sacerdote, era por expiación, un cordero que llevaban. Nosotros no. Cristo muere una sola vez y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y la Biblia dice que los que estábamos muertos en delitos y en pecados, aceptamos a Cristo, vinimos a nacer nuevas criaturas. Somos en Cristo Jesús. Ahora sí, breve, vea Éxodos capítulo 16, versículo 4 y 5. Ojo con esto. Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá a recoger diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si andan en mi ley o no.
mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Cuándo tenían que salir y recoger el último? ¿Cuándo? El sexto día, dice. El sexto día. Ellos tenían que salir, recoger, o sea, tenían que trabajar, hacer labores y guardar ¿qué? El séptimo día. Yo no lo digo, lo dice la palabra. La palabra de Dios lo dice. Entonces, hasta este momento, ojo con esto aquí, cuando Él les da el maná, hasta este momento los judíos no se les había dado el séptimo día. La orden era de 6 días, que prepararan toda la comida, y el séptimo día no van a recoger nada. ¿Qué quería el Señor con esto? El Señor quería con esto enseñarles que en Dios tenían que confiar. Él quería enseñarles que ya su proveedor era Él y que Él era su descanso. Él era su confianza, su sustento. Él quería enseñarles esto en el desierto, y por eso los lleva y les dice, hasta ese día no les había dado, les dice, 6 días recogerán. El sexto día recogerán. ¿Y usted sabe qué pasó con el pueblo? No, dijeron, hermanos, si hoy no recogemos, mañana nos morimos de hambre. Y dice que empezaron a recoger y al otro día se les dañó lo que había. ¿Y cuánto les dice el Señor hoy en día? Yo soy tu descanso, yo soy tu reposo. La palabra dice, venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, que yo os haré ¿qué? Descansar. Echad sobre mí tu carga y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras ¿qué? Almas. Y estamos angustiados y el Señor dice, no te preocupes, descansa, yo soy. Y el Señor lo que quería con el pueblo de Israel era enseñarles que ellos habían salido de la esclavitud y que ya no eran esclavos, sino que eran libres para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué también les estaba enseñando ahí? También les estaba recordando que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Y ahora les decía a ustedes, recuerden, ahora ustedes son libres para adorarme. Ustedes son libres de Dios. Y cuando nosotros miramos Éxodos, que leímos 20, capítulo 28 al 11, vemos que aquí los exhortaba a guardar. Pero mire lo que Dios les dice en Éxodos capítulo 13. Esto es tremendo. Mira lo que dice Éxodos 13, verso 3 al 6. Y ponle cuidado. Y Moisés dijo al pueblo, tened en memoria, o sea, recuerden, acuérdense siempre de este día, les dijo. O sea, diciéndoles de este día que los sacó de la esclavitud, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. Pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy. ¿Qué dice qué? Salís hoy al mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo, del Jebuseo, el cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás harás esta celebración en este mes. 6 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Será fiesta para Jehová. Dios les da a ellos. Yo me imagino que ellos guardaban el sábado como una cosa ritualismo. Porque ellos guardaban el sábado, yo me imagino. Ellos guardaban el sábado como algo religioso. Pero en sus mentes no estaba el Señor. Sus vidas no habían sido cambiadas ni transformados. Eso pasa hoy en día. Tú puedes decir, pastor,
Yo no guardo el sábado, yo me congrego el domingo y no fallo un domingo, pero no has nacido de nuevo. Sigues siendo un religioso de aquí a la quinta. Y los religiosos siempre piden señales y no cualquier señal. Los fariseos le dijeron al Señor: no, nosotros ya, eso del maná, eso nosotros queremos ver una señal que venga del cielo, le dijeron. Ellos estaban diciéndole: nosotros queremos ver una señal así como la que hizo Elías. Elías hizo descender fuego ¿de dónde? Del cielo. Y los fariseos le dijeron al Señor: así queremos ver nosotros señal del cielo. Estaban tan ciegos ellos que no les era suficiente lo que Cristo había hecho delante de sus narices. Y hoy estamos tan ciegos muchos que vemos que Cristo toma nuestro lugar en la cruz del Calvario y queremos estar guardando leyes o cosas, obras que fueron enviadas únicamente y dadas al pueblo de Israel. Y esto es algo tremendo. Este pacto de guardar el día sábado no fue para los gentiles, fue para el pueblo de Israel. Y déjame decirte, esto sigue vigente para el pueblo de Israel todavía. Sigue vigente. Yo me imagino, dice la Biblia, que cuando venga el Señor con su iglesia, cielos nuevos, tierra nueva, el pueblo de Israel tendrá que seguir guardando el día de reposo, porque fue dado solamente a la nación de Israel, no a los gentiles. Los gentiles fuimos injertados gracias a los judíos que desecharon al Mesías. Entonces nosotros estábamos allá y los judíos se creían todo, y ellos desecharon ahí. Y dijo: entonces vengan ustedes los gentiles. Y la ley del día de reposo fue únicamente para los judíos, no para los gentiles ni la iglesia. ¿Sí o no? Dios cesó todo y les quería enseñar que ellos podían descansar en Dios. Mira lo que dice ahí en Éxodo 31, verso 13. ¿Para quién era dado el día de reposo? Escucha bien esto. Verso 13 dice: tú hablarás a los hijos de Israel, le dice a Moisés. Dios le dice a Moisés: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días ¿de qué? Porque es señal entre mí y vosotros, dice, y vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Mira el verso 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es ¿a quién? A vosotros, al pueblo judío. El que lo profanare, de cierto ¿qué? De cierto ¿qué? Morirá. Esa señal de guardar el día de reposo traía algo, un decreto de muerte, el que no guardaba el día de reposo. Si alguien salía el día de reposo a prender fuego o a cocinar, tenía que morir por la ley. Tenía que morir. Porque cualquiera, dice, que hiciera obra alguna en aquella persona será cortada del pueblo. Y verso 16: guardad pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo pues sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. ¿Qué dice? Señales entre ellos y en mí. ¿Por qué? Por siempre.
O sea, ojo con esto. El pueblo de Israel tendrá, los judíos, un día cuando Él venga a guardar el día de reposo, porque eso fue para ellos perpetuamente. Vuelvo y aclaro, el pueblo de Israel, el día de reposo no fue dado para la iglesia ni para los gentiles. En la cruz, ¿por qué les digo? Porque la Biblia dice en Juan 1, 11 y 12, yo creo que ese texto se lo sabe, dice: a los suyos vino. ¿A quién? Al pueblo de Israel, a su nación, a sus escogidos. Y Dios le dice: ustedes tienen que ser nación diferente de las demás, tienen que ser nación santa, nación apartados, separados para mí, les dice, porque yo soy santo. Dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y ahí estaba: mas aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? Y ahí estábamos los gentiles. Y ahí llega el evangelio a los gentiles. Y bueno, y todo estaba en los planes de Dios, que los judíos rechazaran a Cristo. Todo eso estaba, así como dijo Chapulín, lo tengo fríamente calculado. Todo. El Señor no se le escapa una, Él es perfecto. El problema es que a veces nosotros los humanos queremos ayudarle. Ay, señora, usted aquí le faltó una tilde, pero no se preocupe, yo se la pongo. Yo lo entiendo, porque usted estaba tan cansado de crear la creación que se le olvidó. Es como cuando a uno, Señor, tan cansado que está, se le olvida de pagar el recibo. Ahora seguimos. Ojo con esto. Allí en la cruz empieza el nuevo pacto. Empieza la gracia. Nosotros, la iglesia, no nos es obligada a guardar la ley y el día de reposo, porque nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero aquí hay algo que hoy en día de pronto no se ha hecho una exégesis de este texto que vamos a leer. Y mira el problema hoy en día. Isaías. Vamos a Isaías. ¿Sí están entendiendo, iglesia? Isaías 66. Mira, por eso lo que te digo. El día de reposo fue una ordenanza, un mandato para el pueblo de Israel. Ojo con esto. El pueblo de Israel no tenía el sello del Espíritu Santo. Nosotros, la iglesia, hoy en día sí. Mira lo que dice Isaías 66, verso 22 al 23, y ponle cuidado ahí lo que hay. Y a veces no se hace una exégesis de estos versículos, de este texto. Mira lo que dice: porque como los cielos nuevos y nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, día de reposo, en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Eso es para el pueblo de Israel. Así es que yo me atrevo un ejemplo. Después, cuando Él venga a cielos nuevos y a tierras nuevas, el pueblo de Israel tendrá que seguir guardando el día de reposo, porque fue dado únicamente para Él, según lo que lo dice la palabra ahí. El día de reposo, ojo, este sábado, el día de reposo fue interrumpido con la venida de Cristo. Fue interrumpido. Y será
este sábado y el día de reposo será que cuando Cristo y la iglesia vuelva en ese entonces, y los cielos, cielo nuevo y tierra nueva que serán creadas, dice. Ojo esto, ya lo he repetido y lo voy a volver a repetir. El día de reposo no fue dado a los gentiles ni a los cristianos, sino que fue dado para la nación de Israel únicamente. Así que los que guardan el día de reposo hoy en día no están bajo la gracia ni están bajo el nuevo pacto, sino que están bajo la ley. Y no les toca a ellos porque ellos no son judíos. Y entonces hoy en día se ha formado una polémica, que yo guardo el día sábado, que ustedes son, que porque adoran a Cristo el día domingo son del diablo, que la marca de la bestia. Oiga, hoy en día se inventan un poco de cosas, yo no sé en dónde. Digo, mi papá hablan un poco de sandeces, o yo sé que sé que se metieron, yo no lo sé. Pero la palabra es clara, nosotros ya no somos esclavos, somos libres, ya no es por obra, es por fe, para que nadie se gloríe. Dice, ya no es por obras, sino por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene algo precioso. Ahora sí, miremos qué dice la ley. ¿Qué dice la ley? Éxodo 31. Según esto, según lo que leímos, dice que era para el pueblo de Israel. Léelo ahí nuevamente. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque señal, ojo esa palabra, señal, entre mí y vosotros, dice. Verso 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. ¿A quién le decía? Al pueblo de Israel. El que profanara, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna, aquella persona será cortada del medio, dice. Y bueno, y el 16, guardad pues los días de reposo. El 17, señal para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Ojo acá, dice que hoy en día es imposible guardar el día de reposo. ¿Sabe por qué? Porque el que no guardaba el día de reposo se debía apedrear y matar delante de la congregación. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo hoy en los mandamientos también? Y en la palabra que dice, no, ¿qué dice iglesia? No matarás. Así es que yo pregunto, y como le decía a un adventista, si usted el día sábado dice que es el día del Señor, usted tiene que guardarlo del día viernes a las 6 de la tarde hasta el día sábado a las 6 de la tarde, y no puede cocinar, no puede lavar, no puede hacer cosa alguna, sino solamente estar adorando a Dios. Le pregunto, ¿usted lo hace? ¿Verdad que sale usted a la iglesia y cocina? Y la Biblia dice que nadie prenderá fuego en ese día. Le pregunto, Señor, que usted va a la iglesia y guarda el día sábado como esto. Usted no prende, no enciende su carro y se va a la iglesia. Cuando usted enciende el carro, ¿qué hay? Gasolina, y la gasolina hace que explote ¿qué? Fuego, y enciende. Y la Biblia prohíbe que ni un fósforo se puede encender. Entonces, si eso pasa, ¿qué debían de hacer al que está cocinando? Deben de matarlo, debía de apedrearlo. Pero hoy en día no se puede hacer eso. Y sí, a veces atacan. Yo por eso digo, yo no ataco a nadie. Sí, a veces atacan, es que los que adoran el domingo tienen la bestia del diablo. Y yo le pregunto a usted que ataca, ¿guarda el día de reposo realmente como es? ¿No hace nada en ese día? ¿No se baña, no cocina, no lava ropa, no hace nada? Pero yo creo, usted que me escucha, toma su vehículo y va a la iglesia
a 15, 20 minutos o una hora donde le quede y enciende su carro. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Encendiendo qué? Fuego. ¿Y quiere ver dónde Dios lo prohíbe? Santo Dios mío bendito. Parte de la ley era que no guardaba el sábado, había que matarlo. Ahí vemos que había una pena de muerte para el que no guardaba el sábado. Eso es como hoy nosotros días decir, es que ya soy santo, ando con una hebrebola. Mentiras. Somos pecadores, fallamos. Si yo le digo esta mañana, todos estamos en ayuno hoy, ¿cierto? No conteste. ¿Y quién se comió un tamal antes de venirse? Yo no lo sé. ¿Sí ve? Pero Dios sí lo sabe. Señor, guardamos el sábado, pero hay que darle de comer a los niños que tienen hambre. Hay que cocinar. Hay que encender un fuego. Yo no sé. Dios mío, le digo, Señor, en esta calabaza que tiene uno por dentro, al menos ayúdanos a entender. La ley mandó a guardar el sábado, la pena de muerte. Si tú no guardabas el sábado como Dios lo decía, la ley, según la ley, tocaba matarlo. Yo no me imagino allá en esa congregación matando a más de uno ahí que no guarda el día sábado. Oiga, cuando Dios dice no matarás. Nadie hoy el día séptimo han matado a nadie. Yo no he visto a nadie se puede. Pero mira lo que dice Éxodos. Me fascina a mí. 35. O sea, era una señal que debían de ¿qué? De matarlo al que no guardaba el sábado y el que cocinaba o hacía algo. Éxodos 35 verso 1 al 3, mire lo que dice. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas cosas son las cosas que Jehová mandó que sean hechas, o que se hiciera, o se obedeciera. 6 días trabajarás, mas el día séptimo será santo día de reposo para Jehová. Ojo ahí, cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, ¿qué dice? Morirá, debía de morir porque venía un decreto de muerte con la ley. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. O sea, no se podía encender ni cocinar. Y como le digo, usted no cocina el día sábado, desde el día viernes hasta el día sábado 6 de la tarde no prueba bocado, ni usted ni sus hijos, ni la mula, ni el asno, ni el gato, ni el perro que tiene en la casa. Nadie podía probar bocado, nadie podía hacer nada, nadie podía cocinar. Y dice: y cualquiera que encendiere fuego, ay, es que queremos unos huevos fritos con salchicha, mami. Dice que el que encendiere fuego esto. Y yo vuelvo y repito: ¿cuántos de aquellos que acosan tienen carro, encienden su carro, encienden fuego y van a la iglesia el día sábado? ¿Cuántos van a la iglesia el día sábado, están allá y llegan a la casa y prenden el fuego para hacer la comida? Dijo el Señor: pueblo ignorante son, duros de cerviz, hipócritas, decía él. Parecen sepulcros blanqueados, que por fuera están pero blancos, pero por dentro llenos de maldad y rapicidad, de odio, falta de perdón, falta de amor los unos para los otros. El Señor dijo: estos 2 mandamientos, y en esto se cumple la ley, que os améis los unos a los otros, y ya ha cumplido todo, dice. Pero hoy no, si no guardamos el sábado, somos del diablo, dice. Y yo conozco gente del séptimo día, amigos tengo, que ellos no comen carne, son vegetarianos.
Solo legumbres, lechuga y acelga. Yo no tengo nada en contra de ellos. Yo tengo amigos y he ido a la casa a ellos. Pero sí me ofrecen tinto. Y he estado allá y dicen: hagamos el almuerzo. ¿Y qué dice el Señor? Ni fuego encenderás en aquel día, porque serás ¿qué? Y yo le dije un día a un amigo, le dije: hermano, según la ley me toca es matarlo a usted, porque usted ya me está dando extinto. Salen con unas que a veces me aterra eso. ¿Ah? Ay, ay, ay. Pero sí hay algo. Pablo dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la Biblia enseña que estamos bajo el nuevo pacto. Vamos a leer unos textos para que nos quede claro, brevemente. Efesios capítulo 2. Estamos, lo que dice hoy, para hoy día la iglesia. Efesios capítulo 2. ¿Qué dice verso 15? Aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer en sí mismo de los dos un solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Y dice el 16: mediante la cruz reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pablo dice que ya estamos bajo el nuevo pacto. Romanos, ¿qué dice Romanos? Capítulo 10. ¿Qué dice ahí? Romanos capítulo 10, verso 4. Porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. El fin de la ley es Cristo. Y Cristo dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a quebrantarla, yo vine a cumplirla. Y se cumplió en la cruz del Calvario. ¿Qué dice Romanos 6, verso 14? Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia de Dios. El que guarda el sábado está bajo la ley, no bajo la gracia. Entonces ellos no han entendido el sacrificio de Cristo, o por qué vino a morir Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué dice Gálatas 2:16? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado, dice. Nadie por la ley, por las obras de la ley. Pablo es claro. ¿Qué dice en Romanos? Capítulo 14. Aquí Pablo habla algo hermoso. Romanos 14, del verso 4 en adelante. Tú pues, ojo con esto. Tú pues, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferente entre el día y día, otro juzga a la iglesia todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea que dice la Biblia: cada uno esté convencido en su mente que deben adorar el día. ¿En qué día? Ahora le pregunto nosotros estamos ¿en qué día? ¿En el antiguo o en el nuevo pacto? Estamos en el nuevo pacto. Entonces dice Pablo: hagan diferencia y piensen, échele en carcume.
Y piensen, bótele en 5 más 5, dice Pablo, es 10, no es 8. Pablo dice, hagan diferencia. ¿Qué dice? ¿A dónde vamos? Verso 6. El que hace caso de día lo hace para el Señor, y el que no lo hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come. ¿Por qué da gracias a Dios? Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno, ojo con esto, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivamos para Él. Si morimos para el Señor, muramos para Él. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para el Señor. Así que los muertos porque Cristo para esto murió y resucitó, volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos los días compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén y amén. Cristo, escúcheme esto es más tremendo todavía. Cristo, después de que murió, no se presentó el día sábado a los discípulos. Se presentó el día primero de la semana. ¿Y cuál era el día primero? ¿Y cuál es el día primero de la semana? Domingo. Cristo se presentó a los discípulos. Yo digo, oiga, si ahí no entendemos, no la cogemos, nos falta hilo. O pita o piola, yo qué sé. Pero Cristo no se les presentó a los discípulos en el día sábado, sino en el primer día de la semana, cuando Él resucitó. Les dijo a los discípulos cuando estaban allá el primer día, que es domingo, dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Y quiere mirarlo? Vamos a mirar unos textos, leamos rápido. Marcos, por favor. Estoy hablando de que Cristo se presentó el primer día de la semana, o sea, el domingo, no el sábado. ¿Qué dice Marcos 16? Verso 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. ¿A quién? Iban a ir a ungir, que es que a Jesús. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. ¿Vinieron cuándo? El primer día de la semana. Y el primer día de la semana es domingo. Es el domingo. ¿Qué dice Lucas? Capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Cuándo venían? El primer día. Le pregunto, ¿lo encontraron? No, ya había resucitado. Al primer día. Mira el verso del mismo Lucas 24, verso 13. Léelo. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba 70 estadios de Jerusalén. Escucha aquí. Dice que ellos iban, cuando tú sigues leyendo, mira el verso 15. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Cuándo fue eso? El primer día de la semana, o sea, domingo. ¿Sí o no? Qué tremendo. Dios honra también el primer día de la semana, el domingo, en el monte Sinaí.
Mira Éxodo 19, por favor. Oiga, esto uno cuando lee la palabra del Señor dice: wow, Dios. Éxodo 19:1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. En el mes. Verso 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciaréis a los hijos de Israel. Verso 11. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Oiga esto. Dios menciona el día tercero. ¿Cuándo resucitó Cristo? ¿Cuántos días duró muerto? 3, y al tercer día resucitó. Y ya el Señor estaba anunciando el día primero desde el monte Sinaí. Y no lo entendieron. Bueno, mire lo que dice Levíticos. Levíticos capítulo 23. Leemos estos textos. Verso 5 y 7. ¿Ya lo tiene? Levíticos, estoy en números. Perdón. Ya estoy, es Levíticos. Se me perdió. Levíticos 23, verso 5. En el mes primero, a los 14 meses de entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. ¿Y qué dice ahí? Pascua es a qué. Y mira lo que dice el 6:5. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis pan sin levadura, y el primer día tendréis santa convocación. ¿Cuándo era el primer día? Domingo. O sea, tenían que reunirse. Santa convocación. Ningún trabajo siervo haréis. Bueno, y sigue ahí diciendo. Jesucristo se encontró con los discípulos el día de ¿qué? Primero después de resucitar. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. ¿Qué dice ahí? Juan capítulo 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. El primer día, dice, el domingo. Mis amados, pero ahí también hay otro, no sé si lo leímos ya, Marcos 16, vuélvete ahí atrasito, por favor. Marcos 16. Dijo: pastor, está leyendo mucha Biblia. No, es que esto es de importancia. Marcos 16, verso 9. Y habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, ¿cuándo fue? El domingo. Apareció primeramente a María Magdalena y a quien habían hecho 7, de quien había echado 7 demonios. El primer día de la semana. Y Hechos, cerremos ahí. Hechos capítulo 20, por si hay duda. Versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiéndoles ¿qué? De salir el día siguiente. Alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué había ahí en el primer día? ¿Qué estaba haciendo Pablo?
el domingo predicando, enseñándoles la palabra. Así es que, mis amados, nosotros ya no estamos bajo la ley, ni está la iglesia obligada a guardar el día de reposo, porque eso es para la nación de Israel, para el pueblo de Israel. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto y bajo la gracia del Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos en este momento. Alabamos tu nombre y te exaltamos. Glorificamos tu nombre, mi Rey. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.